Familia, muy buenas noches. Bienvenidos a nuestro estudio del Evangelio de Juan. Estamos muy contentos de que nos estén acompañando en esta noche, todos los que están conectados. Espero que este tiempo sea un tiempo de mucha edificación para ustedes, y claro, para mí también, y que escuchando lo que hoy el Señor nos quiere hablar, maduremos cada día más en nuestra fe y podamos colocar en práctica todo lo que Dios nos va mostrando. Para iniciar, yo los quiero invitar a que hagamos una oración. Y para esta oración yo quiero invitarle a Joel para que me acompañe en una oración introductoria. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias por permitirnos aquí como iglesia reunirnos para aprender más de ti. En el nombre de Jesús, Espíritu Santo, te pedimos que seas tú llenándonos de sabiduría y del conocimiento de Dios. Te pedimos que seas tú permitiendo, Señor, que tu palabra haga rema en nuestras vidas y que pueda dar fruto, Señor, fruto en abundancia, fruto en amor. En el nombre de mi Cristo Jesús, toma el control de las palabras de nuestro pastor, nuestro maestro, y que sea acorde, Señor, a tu palabra, todo lo que Él diga. En el nombre de Jesús, te adoramos, te exaltamos por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Bueno, entonces vamos a estar estudiando en el día de hoy los últimos versículos del capítulo 10. Tenemos versículos, capítulo 10, los versículos desde el 31 al 42. Quiero que con la ayuda de Dios nos alcance el tiempo para terminarlo, pero si no, entonces estaremos finalizando en nuestra próxima sesión este capítulo, esta temática que tiene que ver acerca del rechazo final que van a realizar, que hacen los judíos ante la presencia o la persona de Cristo Jesús. Recordemos entonces que con el fin de este capítulo 10, lo hemos dicho ya en nuestras últimas sesiones y quiero repetirlo en el día de hoy, habremos acabado entonces de recorrer la mitad de lo que es el Evangelio de Juan, que principalmente hasta el momento se ha centrado en el ministerio público del Señor Jesucristo. Una vez finalizado con el versículo 42 o 41, nos vamos a dar cuenta que Jesús se retira nuevamente a la Galilea y allí en la Galilea, como dice el versículo, él vuelve a la misma región donde Juan bautizaba. O sea, Jesús, para cerrar su ministerio público, el evangelista Juan nos está mostrando que Jesús vuelve allí donde inició. Y eso es lo que entonces vamos a estar estudiando con la ayuda de Dios en este día y en nuestra próxima sesión, si así lo requiere. Entonces, quiero que recordemos que hemos comenzado a estudiar en estas sesiones acerca de que en las últimas dos sesiones, perdón, era la última oportunidad por ser el último encuentro, la última presentación del ministerio público del Señor, iba a ser la última oportunidad para que los dirigentes religiosos, los pastores de Israel y para el pueblo allí en Jerusalén que escuchaba y veía lo que Jesús decía y hacía, entonces era la última oportunidad que ellos tenían para rendirse a los pies de la persona del Señor Jesucristo. El único medio que tiene entonces el ser humano para poder ser salvo por Dios. Cristo es el único medio para nosotros poder ser salvos. Hemos hablado Hemos hablado en otros momentos acerca de las dos verdades paralelas que nosotros tenemos en la palabra de Dios, o de dos ríos. Y hemos hablado de que Dios tiene lo que es la soberanía de Dios y otra que es la responsabilidad humana. Por soberanía de Dios, nosotros ya vimos en el último capítulo acerca de que ellos no escuchaban o no entendían porque no eran sus ovejas. Pero también vamos a ver acerca de que ellos no quieren creer, que ahí entonces vamos a ver cómo caen nuevamente las verdades paralelas y esa sería la responsabilidad humana, pero literalmente no quieren ellos escuchar. Así que ahora lo primero que yo quiero hacer, o que quiero que usted haga en esta noche, acerca de lo que estamos viendo o hemos visto acerca del ministerio del Señor, que arrancó allí en la Galilea, que Juan arrancó hablándonos de que el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, de que Jesús ha entrado una y otra vez
a Jerusalén, ha hablado, se ha confrontado con los religiosos de la época, él vuelve y sale, ha hecho señales, le han hablado porque ha hecho actividades o obras en el día de descanso que es el Shabbat, y entonces todo esto. Ahora entonces yo quiero que nos preguntemos, teniendo en cuenta todo este background de lo que hemos estudiado hasta el momento, es que nos pongamos nosotros en los zapatos de las personas de Jerusalén en ese momento. O sea, si usted fuera un ciudadano de las personas de Jerusalén en ese momento, coloquémonos en los zapatos de estas personas. Y miremos lo que está pasando cuando Jesús llegaba allí, hablaba, hacía sus señales y volvía y se retiraba, porque eso es lo que nos ha hecho, nos ha mostrado el evangelista Juan. Algo muy diferente a lo que usted puede llegar a encontrar en los evangelios sinópticos, que nos muestra como un ascenso desde la Galilea a Jerusalén y la semana de pasión, muerte y crucifixión y ascensión del Señor. Eso nos muestra Mateo, Marcos y Lucas. Pero Juan nos muestra un Jesús que va y participa de las actividades, participa de las días especiales y vuelve y sale, entra, habla, predica, hace milagros, vuelve y sale, ¿cierto? Entonces, mirémonos estas personas que estaban allí en Jerusalén. Estas personas que estaban allí en Jerusalén, hay un hombre que llega, que viene ¿de dónde? Jesús, ¿de dónde viene? De la Galilea. Viene de Galilea, de una región, una región con no muy buena reputación religiosa. Y este hombre empieza a declararse o empieza a declarar que él es el Mesías. Eso es lo que el Señor está haciendo. ¿Sí? El Señor empieza a declarar que él es el Mesías. Es el Mesías que el pueblo ha anhelado desde siempre. Pero no solo eso, sino que ahora declara que es el mismo Dios creador de todo. O sea, eso es lo que las personas de Jerusalén están viendo, se están encontrando un hombre que viene de Galilea, una región que nunca ha brillado por su esplendor espiritual. Ahora llega este hombre diciendo primero que es el Mesías, y ahora lo que hemos estudiado en este capítulo 10 en lo último, ha dejado mucho más claro que él es uno con el Padre, o sea que él es el mismo Dios. La pregunta es, colocándonos en los zapatos de estas personas, respóndase usted. ¿Usted creería? ¿Usted creería si usted fuera una de las personas que estuviera allí en Jerusalén escuchando a este hombre que viene de aquella región nunca reconocida por tener una buena reputación religiosa, que se autoproclama ser el Mesías y que está diciendo que él también es el mismo Dios creador? Por eso lo que quiero iniciar en esta sesión es que usted se coloque en los zapatos de ellos y usted se haga la pregunta. Si usted hubiera estado allí, ¿usted hubiera creído las palabras de Jesús? ¿Cuál hubiera sido su comportamiento? ¿Cuál bando usted hubiera tomado? Si hubiera acercado, hubiera aceptado lo que decían los escribas y los religiosos de la época, o verdaderamente usted va a ser de ese grupo del cual vamos a finalizar diciendo que algunos fueron y creyeron en él. Entonces, la pregunta es, ¿usted creería? Pero bueno, si solo fuesen las palabras de su boca las que confirmaran esto, pues sería complejo creerlo, ¿sí? Pero lo que hemos visto también en Jesús no es solamente que él ha expresado con su boca el ser el Mesías o ser el mismo Dios creador de todo. Jesús, su testimonio estuvo acompañado de hechos, estuvo acompañado de obras maravillosas que resaltaban lo que él decía ser. Así que en esta última sesión que estamos viendo, en esta última oportunidad de su ministerio público, el Señor Jesús, lo que vamos a ver en los versículos 31 al 39 del capítulo 10, el Señor Jesús va a mostrarles, ojo, va a recalcarles, va a, a subrayarles que ellos podían haberlo rechazado por sus palabras si no hubiesen estado acompañados de esos hechos maravillosos que ellos están rechazando. Dice que al rechazar su testimonio y sus obras, lo que él hacía y decía era entonces una muestra de un estado de rebeldía
ante lo evidente. Por eso yo los invito a que leamos los versículos 31 al 39 del capítulo 10. ¿Listo? Dice la palabra de Dios lo siguiente. Entonces, los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Jesús le respondió, muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre. ¿Por cuál de ellas me apedreáis? Le respondieron los judíos diciendo, por buenas obras no te apedreamos, sino por blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Jesús le respondió, ¿no está escrito en vuestra ley? Yo dije, dioses sois. Si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios y la escritura no puede ser quebrantada, al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís, tú blasfemias porque dije, hijo de Dios soy. Versículo 37. Si no hago las obras de mi Padre, no me creáis. Mas si las hago, aunque no me creáis, a mí creed a las obras, para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Procuraron otra vez prenderle, pero él se escapó de sus manos. ¿Bien ahí? Amén. Miremos que esto continúa lo que veníamos hablando nosotros de los versículos anteriores. Y recuerda que el versículo 31 diciendo que ellos tomaron piedras para pedrearle, tiene que ver por la declaración que él dio en el versículo 30. Listo. Ahí vamos entonces a estar profundizando acerca de esto. Los dirigentes religiosos de aquella época, de estos judíos, podrían haber rechazado el testimonio que el Señor Jesús hacía de él mismo. Ellos lo pudieron haber rechazado y era legal, porque dentro de la ley que ellos tenían, se exigía que el testimonio propio de una persona fuera respaldado por otros testigos. Pero el testimonio de Jesús no estaba solo. El testimonio de Jesús estaba acompañado de testigos. El Padre, perdón, el Padre daba testimonio de que las palabras del Señor Jesucristo eran verdad a través de las obras maravillosas que Jesús estaba haciendo. Esto ya lo había enseñado Jesús, se los había dicho a ellos, y yo quiero que nosotros lo recordemos cuando leímos Juan 5. Cuando nosotros leíamos Juan 5, los versículos 31 y 36, hablaba acerca de eso. Y nosotros en aquella ocasión decíamos que siempre, para que en la ley, en los judíos pudieran tomar como verdadero un testimonio, tenía que estar acompañado por testigos. ¿Sí? Y hablamos que ya nosotros estábamos viendo que lo que Jesús estaba haciendo, ya habían unos testigos. Juan ya nos había hablado de unos testigos, pero decíamos que ahora Juan iba a traer el testigo más importante, y ese testigo más importante, si usted lo recuerda, era Dios mismo. ¿Sí? Mire lo que dice a partir del versículo 31, ahí en Juan 5. Dice, si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Jesús lo está diciendo. Porque Jesús sabía claramente, ¿cierto?, que dentro de la ley se exigía que el testimonio propio fuera respaldado por otros testigos. Sigo leyendo. Otro es el que da testimonio acerca de mí y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Vosotros enviasteis mensajeros a Juan y él dio testimonio de la verdad. Sí, Juan, un testigo. Pero yo no recibo testimonio de hombre alguno. Mas digo esto para que vosotros seáis salvos. Él era antorcha que ardía y alumbraba, y vosotros quisiste regocijaros por un tiempo en su luz. Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras, ¿sí ve? Porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. Entonces Jesús está diciendo, sí, Juan fue un testigo, pero tengo un mayor testimonio que el de Juan. Las obras que el Padre me ha dado para yo hacer. Porque estas obras, ¿cierto?, dan testimonio de que yo he venido del Padre.
Las obras maravillosas entonces que el Señor hacía probaban que lo que el Señor Jesucristo decía era verdad, que Él y el Padre uno era, lo dijo en el versículo 30. Es por eso entonces que el apóstol Juan no llama milagros a estos hechos maravillosos. Lo hemos dicho en otras ocasiones. Juan no llama esto como milagros, él los llama como ¿qué? Señales. Él dice que son señales. Los milagros que Jesús hizo, Juan lo llama como señales. Señales, perdón, que apuntaban que Jesús era el Cristo prometido. No más recordemos el objetivo de este evangelio, Juan 20, 30, 31. Juan 20, 30, 31. Juan 20, ¿estamos ahí? Juan 20, 30, 31 nos dice lo siguiente. Hizo además muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Mira entonces lo que nos está diciendo que aquí en el Evangelio de Juan, ¿cierto? Los milagros son llamados señales. Y Juan, dentro de su Evangelio, ha escogido de las muchas señales que el Señor realizó, Él está diciendo, de muchas otras señales, ¿cierto? Se escribieron estas. El Señor, de muchas señales, Juan nos va a hablar a nosotros de 7 señales. Y la última que el Señor Jesucristo había realizado hasta este momento es la sexta. Juan ya nos ha mostrado 6 señales de las 7 que Él va a traer. Es una señal jamás antes vista en la historia del pueblo de Dios. Lo dijimos cuando iniciamos el capítulo 9. El de darle vista a un ciego de nacimiento. Eso no se había visto. No se había visto. Las señales, entonces, dentro del Evangelio de Juan son de gran peso, como vemos. Y aquí, al final de su ministerio público y ante el rechazo directo de los dirigentes religiosos judíos y del pueblo en general, el Señor Jesucristo lo que va a hacer en estos últimos versículos, desde el versículo 31 al 42, ¿cierto? Al final de su ministerio público, ¿cierto? Que es que ante ese rechazo de los dirigentes, el Señor Jesucristo va a sacar a relucir para mostrar que el rechazo a su persona se debía a un corazón cegado por el pecado. Se debía a que era un corazón endurecido y no debido a la falta de pruebas o de veracidad de las palabras que él estaba expresando, ¿sí? Sino que habían dado un mal juicio. Sigamos entonces leyendo. Recordemos entonces que ante la declaratoria del versículo 30, capítulo 10, yo y el Padre uno somos, esa fue la decisión que tomaron entre creer y no creer. Esa fue la decisión que ellos tomaron. Y miremos qué pasó ante esta declaración, qué sucedió en el capítulo 31. Dice, entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle, después de que Jesús dijo eso. Y aquí hay algo interesante que debemos aprender de este versículo. El apedrear a una persona o el linchar a una persona dentro de las leyes del Imperio Romano estaba prohibido. Eso estaba prohibido. Y recuerden que ellos están bajo el dominio del Imperio Romano. Toda persona, ¿cierto?, debía pasar por un juicio antes de ser ejecutado. Entonces, cuando nosotros leemos este versículo, que ellos querían tomar piedras, ¿sí? Esto nos muestra la realidad de este pueblo, la realidad de estas personas, la realidad de su corazón, que era tal el odio que sentían hacia la persona del Señor Jesucristo, que todas estas personas estaban dispuestas a pasar por alto. Y ellos mismos se habían convertido entonces en jueces de esta situación que estaba aconteciendo. Y cuando leemos acerca de que entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle, cuando nosotros vamos a la expresión griega en este versículo, lo que está diciendo es que fueron a buscar piedras, porque ¿dónde están ellos en este momento? Nos lo dijo a nosotros
Nos lo dijo a nosotros el versículo, en los versículos más atrás, no me tengo en este momento el versículo, pero dice, pero que Jesús estaba paseando o caminando por las puertas del templo. Entonces, Jesús muy posiblemente estaba en el pórtico de Salomón, y muy posiblemente allí no habían piedras, ¿cierto? Entonces, por eso la expresión griega de esto de que volvieron a tomar piedras era que ellos fueron y buscaron piedras. Sí, entonces imaginémonos esta acción que estamos hablando. Pues esto nos va a llevar a mostrar entonces ese odio ciego que sentían estas personas por Jesús. Familia, ahora bien, con esto de quererlo apedrear, el Señor ya les había enseñado a ellos. Miremos la actitud. Jesús, van a tomar piedras. ¿Y él qué hace? ¿Sí? Él no sale corriendo. No. Aquí vamos entonces, el Señor ya les había enseñado que nadie tenía la capacidad, ¿cierto? Perdón, nadie tenía la capacidad de poderlo apedrear, de poderlo matar. El Señor ya había enseñado que nadie tenía esa capacidad de poderle quitar su vida, sino que Él mismo era el que iba a entregar su vida. Juan 10, 17 y 18. Lea ahí unos versículos antes donde dice, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Entonces, teniendo en cuenta esta gran verdad que Jesús sabía, de allí que en vez de tener una reacción natural de alguien que está siendo amenazado por una turba de ser apedreado, llena de odio, ¿cierto? Y llena de, pues, con odio y piedras vemos que el Señor tiene una posición serena y tiene una posición calmada. Muchas veces hemos visto en los evangelios, decía, porque aún no era el momento, ¿sí? O sea, aún no era el momento de que Él colocara la vida. Estamos a 3 meses de eso. Y es más, el Señor tiene entonces una posición serena y calmada, y más bien el Señor va a aprovechar esta situación y va a entrar a cuestionar el hecho de por qué están tomando piedras. Versículo 32. Jesús le respondió, muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre, ¿por cuál de ellas me apedreáis? ¿Sí ve? Él está tomando, o sea, no se preocupa, no se sale corriendo, está calmado y más bien va a usar la situación para llevarlo a que mediten acerca de las obras. O sea, ¿por cuál de todas me van, por cuál de todas ustedes me van a apedrear? Entonces, podemos ver una calma maravillosa en Jesús. Calma que nosotros muchas veces nos hacen falta. Esa calma de nosotros estar posicionados en las verdades del Señor. Jesús, él entendía que él recibió un mandamiento de su Padre. Y es el que nadie podía quitar. Nadie le podía quitar su vida, sino que él era el que la colocaba. Él sabía muy clara, él tenía muy claro esto en su vida. Nosotros tenemos que tener muy claro quiénes somos nosotros delante de Dios. ¿A qué estamos llamados? ¿Cuál es nuestro propósito? ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué ha hecho Cristo con nosotros? ¿Y qué estatus Él nos ha dado a nosotros? Y eso a nosotros nos tiene que dar calma. ¿Sí? Eso a nosotros nos tiene que dar paz. No puede haber en nosotros preocupación cuando vemos el problema. Más bien, aprovechemos el problema y miremos cómo lo podemos usar a favor del Señor. Bien. Entonces, al Señor lo iban a apedrear, pero en vez de salir corriendo, entonces confronta la acción. ¿Y cómo confronta ese odio? ¿Cómo va a confrontar el Señor esto que está pasando allí? Lo va a confrontar con las obras que Él ha realizado. Y el término que aquí el Señor va a usar acerca de las obras, leamos el versículo 32, dice, muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre. Entonces, el término que utiliza el Señor es muchas buenas obras. Enfatiza que son obras maravillosas, obras espectaculares, obras hermosas. Pero no solo eso,
sino que él va a volver a resaltar que las obras que él realiza son en unión con su Padre. Eso es lo que Jesús está ahí haciendo. Sí, os he mostrado de mi Padre. Muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre. Así que la actitud de odio hacia él era una actitud de odio no solamente hacia Jesús, sino hacia el Padre, porque eran obras provenientes de quién? Del Padre. Entonces Jesús pregunta, ¿por cuál de ellas me apedráis? ¿Por cuál de ellas? Fue esta pregunta. Entonces, la actitud de odio hacia la persona de Jesús no puede excluir a las obras que él ha hecho. Ellos lo odiaban y ellos estaban cegados. Ellos no veían nada bueno de lo que el Señor estaba haciendo. No veían la verdad que había delante de ellos. Porque dichas obras, entonces por eso ellos no podían excluir las obras que él había hecho. Porque dichas obras claramente daban testimonio de quién era el Señor. Porque ya lo leímos en el capítulo de 5. Si no fuera por el corazón lleno de odio hacia la persona de Jesús, si no fuera por las intenciones ya deliberadas de no creer en él, ¿cuál sería la actitud normal de una persona al ver el testimonio de Jesús y ver las obras? Pues la respuesta racional ante esto es normal, tiene que ser una respuesta lógica, una respuesta de maravillarse de dichos hechos, debido, ¿cierto? Y esos hechos racionales o lógicos o eso que estaban viendo debía entonces guiarlos a aceptar la providencia divina del Señor. Esa era la actitud, ¿cierto? Un corazón que no estuviera sesgado, un corazón que ya no tuviera una intención deliberada de no creer en el Señor, va a creer y va a ser guiado por esos hechos, ¿cierto? Para poder aceptar al Señor como debía de ser, como es su Señor y su Salvador. La única manera entonces en que se puede rechazar algo evidente como esto que nosotros estamos viendo es por un estado de ceguera. Y por eso hablábamos que el capítulo 9 era muy importante cuando él sanó a ese ciego, porque esos ciegos representaban ¿a quién? A ellos. Y que muchos de nosotros también éramos ese ciego, que no veíamos, pero que a él es el único que nos pudo haber dado la forma de poder ver las verdades y para poder entender las hermosuras que hay en el Evangelio. La única manera entonces en que se podía rechazar algo tan evidente es por su estado de ceguera. Y esto ya el Señor mismo se lo había hecho, se los había dicho a ellos cuando estaba en el capítulo 9, en los versículos 40 y 41. No los voy a leer, pero allí, ¿cierto? El Señor les recalca a ellos que ellos eran ciegos, y por eso no podían reconocer. Fijémonos, por ejemplo, en la otra orilla, aquellas personas que ya hemos visto, por ejemplo, en el pasado, aquí en los primeros capítulos de Juan, ¿qué hacían ante las obras maravillosas que Jesús realizaba? Las expresiones que nosotros podemos encontrar en esas personas son muy diferentes a los que podemos ver en que estos hombres no podían creer, lo querían apedrear. Si ustedes van a Juan 3, por favor, vamos a Juan 3:2. En Juan 3:2 dice la palabra de Dios lo siguiente, me cuentan cuando lleguen ahí. En Juan 3:2 dice la palabra, dice, este vino de noche y le dijo, ¿de quién están hablando de ahí? De Nicodemo, ¿cierto? Este vino de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. ¿Sí? Las señales tenían un objetivo y era de acompañar, de respaldar las palabras del Señor, ser testigas que lo que él hablaba era verdadero. Ahora váyase a lo que expresó el ciego en Juan 9, 32, 33. En Juan 9, 32, 33 dice, desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. Si éste
si éste no viniera de Dios, nada podría hacer. Nuevamente entonces están conectando, este hombre está conectando que indudablemente tiene que ser de Dios, tiene que ser el enviado, porque esta señal nunca la habíamos visto, nunca la habíamos visto. Y al final, si alcanzamos hoy con la ayuda de Dios, que creo que no vamos a alcanzar, vamos a dar cuenta que justamente Isaías nos va a hablar cuáles eran esas señales que él iba a venir a hacer. ¿Sí? Entonces, es cuando usted y yo analizamos el caso de Nicodemo, el caso del ciego, esa es la respuesta que debía haber surgido en aquellas personas al ver el testimonio y las obras de Jesús. Y eso es lo que el Señor los quiere confrontar por última vez, a ver si así ellos responden a esa responsabilidad humana. Sí. Es por ello que Jesús no va a dejar pasar por alto el rechazo a estas señales, porque el rechazo a estas señales, ¿cierto? El rechazo va a llevar a que evidentemente esto fuera la condenación para ellos. Juan entonces 32 dice, Jesús le respondió, 10:32 dice, muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre, ¿por cuál de ellas me apedreáis? 33, le respondieron los judíos diciendo, por buenas obras no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Ahora bien, lo que ellos quieren hacer es tratar, lo dije anteriormente, de desligar lo que era imposible desligar. Por un lado, ellos que tenemos el testimonio que el Señor daba de sí mismo. Y por otro lado, tenemos las obras que respaldaban dicho testimonio. Y eso es lo que ellos estaban tratando de desligar, haciendo a un lado deliberadamente las obras maravillosas. Los líderes religiosos trataban de justificar su odio por supuesta blasfemia. Y recordemos, siempre que Jesús hizo una señal o siempre que Jesús hizo un milagro, nunca, en ningún momento ellos se alegraron. En ningún momento ellos glorificaron el nombre del Señor. Ni el que caminó, ni el que vio, ¿cierto? Ellos no se alegraban. Ellos más bien iban a dónde infringiste la ley. ¿Quién te dijo que tomaras eso? ¿Quién te dijo que hicieras esto? O sea, alegres en un hombre que había estado postrado y que ellos lo habían visto ahí postrado, ellos no se alegraban. Entonces, ellos estaban haciendo caso omiso de esas obras. Era tanto la dureza de su corazón que ellos no se alegraban por el milagro maravilloso, sino que decían, estás quebrantando la ley. Y no es la ley. Ellos quebrantaban, ¿qué es lo que quebrantaban? La costumbre, la forma en cómo ellos habían comprendido o entendido la, la ley. Entonces, ¿cuál era la base para clasificar al Señor de blasfemia? ¿Cuál era la base para ellos? Porque dice, porque tú siendo hombre te haces Dios. Esa es la blasfemia que ellos están hablándole al Señor. Dice, por eso te vamos a apedrear. No por las obras. Te vamos a hacer es porque tú siendo hombre te haces Dios. Esto nos deja bien claro que los líderes religiosos judíos habían entendido perfectamente lo que ya el Señor Jesús había dicho en el versículo 30. Yo y el Padre uno somos. Aquí este versículo 33 nos muestra claramente que ellos lo quieren tratar, lo quieren apedrear por la blasfemia de que yo y el Padre uno somos. O sea, que si un hombre se hace Dios. Eso, entonces nos va a dejar claro a nosotros que ellos habían entendido completamente este versículo 30. Jesús ya se había identificado como Dios, pero ahora, ellos estaban equivocados en algo. Ellos dicen, porque tú siendo hombre, te haces Dios. Es lo que ellos están diciendo, ¿sí o no? ¿Correcto? Y esto no es así. No es que un hombre se hiciese Dios. La verdad es que Dios se hizo hombre. Y eso lo tenemos que tener nosotros muy claro. No es que un hombre se hizo Dios, sino que Dios se hizo hombre. Y Jesús
ya se los había enseñado una y otra vez. Podemos ir a varios versículos, porque ya en el desarrollo de este evangelio ya lo hemos enfatizado. Él ha venido del Padre, que Él ha descendido del cielo. Y voy a leer rápidamente algunos versículos. Juan 3:13 dice, nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre, que está en el cielo. Juan 3:31 dice, el que de arriba viene es sobre todo. El que es de la tierra es terrenal y cosas terrenales habla. El que viene del cielo es sobre todos. Juan 6:33 dice, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Y finalizo con Juan 6:38, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Más claro, no podía ser. Jesús les está diciendo, no es que un hombre se ha hecho Dios, es que Dios se hizo hombre. Entonces, esto nos deja claro que no era un hombre quien se convirtió en Dios. Fue el Hijo quien se despojó a sí mismo y tomó la forma de siervo. Y eso no lo dice solamente Juan. Si usted y yo no vamos a Filipenses, que el año pasado estuvimos exponiendo Filipenses en la iglesia, si usted se va a Filipenses 2, allí vamos a hablar acerca de la mente de Cristo. Y allí, al hablar de la mente de Cristo, en Filipenses 2, el versículo 6 y 7, nos dice, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. ¿Sí ve? Entonces, el Hijo, la segunda persona de la Trinidad, se despojó a sí mismo y tomó forma de siervo para venir a hacer una tarea muy importante. Ahora bien, Jesús no entra a refutar lo que ellos habían entendido. Jesús no entra a refutar lo que ellos habían entendido. Yo y el Padre uno somos. Él no va a entrar a refutar eso. Era lo que ellos habían entendido eso, que yo y el Padre uno solo somos. Y esa es una afirmación de ser Dios. Y él no está refutando esa. Pero el Señor Jesús no les refuta que estaban en lo cierto. Ellos estaban en lo cierto con respecto a eso. Sí, es verdad. El Padre y yo uno solo somos. Sí. Entonces, lo único que él les corrige es de que no es que él es un hombre y se hizo Dios, sino que yo soy Dios y me hice hombre. Lo que entra a refutar Jesús es la cuestión de la blasfemia. ¿Y cómo va a ser Jesús para refutar esta cuestión de la blasfemia? Esto lo va a cuestionar sacando a la luz la supuesta base que tenían los judíos para juzgar. ¿Y cuál es la base que ellos tienen para juzgar? La misma escritura. La misma escritura. A partir de este momento, entonces, empezamos como otra unidad de pensamiento dentro de lo que estamos hablando, que no sé si ustedes quieren que lo hagamos hoy, teniendo en cuenta la hora, o lo dejamos para ya que 15 días para verlo con calma. ¿Les parece bien? Con calma, con calma. Con calma. Amén. Listo. Entonces, Jesús va a entrar, para terminar esta idea, Jesús va a entrar a hablarles, a refutarles a ellos la acusación que ellos les están haciendo de blasfemia. Y lo va a hacer, como dice, con Biblia en mano, con palabra en mano, porque esa era la base que ellos usaban, porque la palabra dice, pero el Señor les va a mostrar a la luz de la palabra de Dios que ellos están equivocados y lo que ellos tienen es un problema ya en su corazón, un odio que los tiene cegados. Vamos a dejarlos ahí, vamos a orar y si hay preguntas, vamos a abrir entonces las preguntas. Oremos. Señor Dios, yo te doy muchas gracias por tu palabra expuesta en el día de hoy. Gracias te damos, Señor Jesucristo, porque tú enfrentaste no solamente
castigo, esa cruz, esos golpes, esa muerte indigna. Jesús, tú en tu vida pública confrontaste y luchaste contra la mentira, luchaste contra la blasfemia, luchaste contra la dureza de corazón de aquellas personas hipócritas, de aquellas personas que no querían hacer tu voluntad. Tú, mi buen Señor Jesús, sin necesidad de explicaciones, tú diste las explicaciones. Tú diste y enseñaste que tú eras el Dios hecho hombre, que tenías todo poder en el cielo como en la tierra, pero tú te hiciste hombre para que muriendo en la cruz nosotros pudiéramos ser redimidos. Gracias, Señor Jesús, por cada momento, cada día que caminaste sobre esta tierra, porque eso ha sido lo que a mí me ha acercado al Padre. Tu obra, Señor Jesús. Tu obra, Jesús, abrió el camino, porque tú eres el camino, la verdad y la vida. La única forma de poder ir al Padre, reconociéndote a ti, reconociendo tu testimonio, reconociendo tus obras y aceptándote como el gobernador de nuestras vidas. Gracias te damos. Quédate con nosotros en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén.